Bien, hermanos, pues continuamos con esta serie que tiene por título Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, nos hemos detenido por algunas semanas en lo que es la pureza, hermanos, y particularmente ahora nos encontramos hablando acerca de lo que es la relación entre la pureza y la administración de nuestro tiempo. Dos temas que tal vez no logremos relacionar en primera instancia, hermanos, pero que tienen que ver mucho, mucho entre sí. Entonces, empiezo con algunas preguntas, hermanos. Entonces, yo les pido su atención porque no vamos a estar interactuando, pero quiero empezar haciendo algunas preguntas para que usted medite, para que usted se autoexamine. Y una primera pregunta, hermanos, al respecto de todo esto es si tú conoces, mi hermano, en qué cosas, en dónde es que tu mente flaquea. Es decir, dentro de la vida en Cristo, has alcanzado a reconocer, hermano, hacia dónde te inclinas, cuáles son los pecados que particularmente ejercen atracción, seducción sobre tu persona. Esa es una pregunta. ¿Con qué tropiezas, mi hermano, con mayor facilidad? Um, Cada uno, por supuesto, tendrá una respuesta, hermanos. Y podríamos decir, hermanos, aunque esta expresión no tiene muy buena fama dentro de los creyentes, hermanos, o en medio de los creyentes, es que en ese sentido es necesario que te conozcas a ti mismo. Y hablo de esa manera, hermanos, porque algunos pensadores, algunos motivadores, te llevan precisamente a esta expresión que te conozcas a ti mismo, pero ellos no lo dicen cristianamente hablando, sino de una manera humanista, vamos a decirlo así. Siendo así, francamente no tiene mucho provecho para el alma, hermanos, que nosotros nos conozcamos, pero dentro de la vida en Cristo, hermanos, sí es importante que cada hombre, que cada mujer, en ese sentido, se conozca. Y es relevante por lo que vamos a estar platicando, hermanos, en un momento más, porque, como dice el apóstol, cuando él lucha, cuando él pelea, no golpea el aire, hermanos, sino que dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esto no implica, no significa que él se autoflagelara, hermanos, sino que sus golpes, sus esfuerzos, hermanos, lo que quiere decirnos el apóstol en ese sentido, es que sus esfuerzos van orientados específicamente a un punto, a un lugar. No golpea el aire, sino que él es intencional, vamos a decirlo así, cuando se esfuerza para someter su cuerpo, para someter sus deseos y para poner todo su ser en servidumbre. Entonces, es necesario por ello, hermanos, que nosotros pongamos atención a cuál es la senda por la que se suele ir nuestra carne, si usted me entiende, hermano. Es necesario que cada uno de nosotros comprenda que es relevante saber cuál es la senda por la que nuestra carne suele descender, qué camino toma nuestra carne, cuál es el pecado, los pecados, sus inclinaciones, todo aquello que es de su preferencia. La segunda carta a los Corintios, hermanos, en su capítulo 5, versículos 10 al 11, habla de esta manera. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y así termina el apóstol, así habla al final, dice, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dice, persuadimos a los hombres, damos una apariencia, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y remata con este pensamiento, con esta expresión el apóstol, y espero que también lo sea a vuestras conciencias, porque es posible, hermanos, que algunos, militando en la vida del Señor, uh, no tengamos manifestado a nuestras propias conciencias lo que somos.
¿sí? Entonces es relevante, hermanos, poner atención. Es relevante que nosotros abramos bien nuestros ojos en ese sentido. Ahora, hace bien poquito, hermanos, estaba platicando con nuestro hermano Gerardo y platicaba con él acerca de que nosotros, como creyentes, hermanos, a veces pensamos que el estado natural del hombre es precisamente el ámbito del pecado. Pero nosotros extendemos esa idea o la aplicamos muchas veces al creyente mismo, hermanos, y en cierta manera todos acogemos esa idea en el sentido de que la misma palabra nos habla acerca de que todos pecamos, hermanos. De hecho, hay una provisión de parte de nuestro Señor para nuestros pecados. Ahora, esa es una verdad, hermanos, pero algo que nos sucede, y nos sucede a todos, es que llegamos a pensar que la vida natural del creyente, en la vida natural del creyente, siempre hay manifestaciones de pecado. Siempre hay un pecado con el cual estamos batallando. Siempre hay un pecado que está marcando no solamente nuestra lucha, sino nuestros tropiezos, etc. A este respecto, hermanos, tenemos que establecer algo. Uno, la palabra nos manda a ser irreprensibles, hermanos. Y esto, aunque es algo que perseguir, hermanos, también es algo en lo cual el creyente debe andar. Ahora, ¿a qué me refiero? No, pues el hermano Alfonso no tiene ni un solo mal pensamiento, no tropieza con nada. No estoy dando a entender esto, hermanos, pero ya conociendo cuáles son nuestras inclinaciones, cuáles son nuestras concupiscencias, hermanos, debo decir lo siguiente: si hay momentos, y ese es nuestro llamamiento, hermanos, si hay momentos en que los creyentes, aunque nunca dejan de lidiar con sus pecados, porque siempre tenemos que estar haciendo fuerza en contra de nuestros pecados, hermanos, sí hay momentos en la vida del creyente donde esos pecados, hermanos, están sujetos. En realidad están sujetos. Y aunque eso no significa meramente perfección, hermanos, sí significa que por el poder del Espíritu de nuestro Señor, en el creyente se da el cumplimiento. ¿Qué cumplimiento? De que por el Espíritu hacemos morir, hermanos, las obras de la carne. Ahora, esta es una expresión que merece muchas explicaciones, hermanos, pero yo les puedo decir que basados en el texto bíblico, y se los puedo decir así también, hermanos, Dios me está escuchando, que también basado en la experiencia, hermanos, el creyente puede llegar a tener periodos de gran bonanza, hermanos, donde tiene sus pasiones sujetas. Están allí, pero están sujetas. Entonces, el estado del creyente, hermanos, no es por default el vivir siempre con un pecado patente en su vida, con un pecado que le derriba, que le seduce, que le debilita hasta el grado en que siempre le hace claudicar, hermanos. Entiendo bien que nuestros pensamientos pueden, por lo que sentimos en nuestros miembros, nuestros pensamientos nos pueden llevar a la convicción de que, bueno, esa es la vida en Cristo, hermanos. Y bueno, nos arrepentimos y ahí estamos en la lucha. Hacemos de eso una frase, ¿no? Pero, hermanos, tanto por la palabra, así como por la experiencia, y se los digo esto delante del Señor, hermanos, el creyente, en cuanto a las pasiones que le aquejan, sí puede llegar a estar en victoria, hermanos, sí puede llegar a ser en ese sentido irreprensible. Entonces, hermanos, tenemos que conformar nuestro pensamiento a lo que corresponde, a lo que el Señor nos ha dado. Entonces, todo pecado, hermanos, todo pecado puede y debe vencerse. Por supuesto,
en algunos momentos nosotros caeremos en cuenta que tras ya haber lidiado con ciertos pecados, bueno, ahora estamos lidiando con otros que no conocíamos. En un momento voy a hablar un poco acerca de esto. Entonces, estas expresiones como sed santos en toda vuestra manera de vivir no es un ideal que se pone en el horizonte para que lo sigamos, pero que es inalcanzable. No es esa la forma en la que el Señor lo está expresando, es el mandamiento que Él nos da. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Por supuesto, para ello hay que empeñarse, hay que luchar, hermanos, y el hecho de que yo lo esté diciendo en este momento, hermanos, no tiene por propósito el decirle que soy absolutamente irreprensible, pero lo digo por última vez. Sí hay momentos en la vida del creyente, hermanos, donde alcanzamos esa victoria y donde de verdad se manifiesta en nosotros o se cumple en nosotros que hemos hecho morir por el Espíritu estos apetitos de la carne. Ahora, hermano, le voy a hablar muy brevemente acerca de Saúl. Saúl, hermanos, este rey, este primer rey de la nación de Israel, ya sabe usted, fue elegido y al principio de la vida de él, hermanos, eh, Saúl manifiesta aspectos que son, diría yo, muy nobles. A mí me llamó muchísimo la atención la personalidad de Saúl, hermanos, cuando empecé a conocer la historia bíblica. Si usted recuerda, cuando Saúl es nombrado rey, una de las primeras reacciones de él, y yo lo interpreto así, hermanos, es esconderse en el bagaje. Mi interpretación al respecto de esto es que este no era un hombre que opinara de sí mismo, sí, pues aquí está su rey, mírenme, ¿no? Cuando llegó el momento en que el pueblo le estaba buscando, él estaba escondido en el bagaje. Uh, esta reacción, hermanos, a mí se me hace muy semejante a una que leí en la biografía de este hermano John Knox. Este hermano John Knox era un hombre piadoso y toda su congregación lo veía con claridad. Entonces, en un momento determinado, el que era su pastor, no recuerdo si se retira o fallece, pero llegó pues el momento en que la congregación tenía que escoger un nuevo ministro y unánimemente la congregación entendió que el indicado era el hermano Knox, ¿no? Bueno, cuando ellos le manifiestan al hermano que él era el que había sido elegido por la congregación, el hermano empieza a negarse, ¿no? Él decía, están mal, no sé cómo creen que yo, ¿no? Pero dice sus biógrafos que cuando él llega a la convicción de que esa era no solamente la decisión de la congregación, sino que esto era de la mano del Señor, dice que este hombre, que era un hombrezote, no era un hombre rudo, un galés, si no mal recuerdo, este hombre se sale a llorar afuera del templo de ellos, ¿no? Entonces, ese hermano Knox tenía un corazón en ese sentido aprobado por el Señor, porque aunque ciertamente era un hombre espiritual, hermanos, aunque era un hombre aprobado, él en su corazón no estaba ya entronado, no estaba ya nombrado. Él en su propio corazón no se había autodesignado como el obvio sustituto del ministro, sino que él era humilde en ese sentido, pero lo era realmente, de tal manera que cuando entendió que el Señor le había elegido para ser el ministro de su congregación, su corazón se quebranta. Bueno, este Saúl, aunque no podemos penetrar en sus sentimientos, hermanos, este Saúl, cuando es nombrado rey, la reacción que tiene es esconderse en el bagaje, hermanos. Y dice, el Señor le descubre, aquí él está escondido en el bagaje, ¿no? Y van y lo descubren y lo ponen delante de ellos. Yo pienso, hermanos, que esto manifiesta humildad de parte de Saúl, porque de hecho él sigue esta misma línea durante un corto tiempo, hermanos. Cuando Saúl es nombrado rey,
algunos lo menosprecian, lo miran, lo menosprecian y dicen, este va a poder salvarnos. Y dice que él guarda silencio. Cuando sucede lo de Jabes de Galaad, hermanos, Saúl manifiesta otras virtudes. Por ejemplo, él viene, ya está el alboroto porque los de Jabes de Galaad han sido amenazados, que les van a sacar un ojo para poner la frente en Israel. Entonces, los de Jabes buscan quien los defienda y el defensor resulta ser Saúl. Pero Saúl se viene enterando y él tiene una frase que a mí me gusta mucho, hermanos. Dice, ¿qué tiene el pueblo que llora? Es una frase viril, hermanos, es una frase interesada, es alguien que estaba dispuesto en ese momento a no solamente a enterarse, ¿verdad? Díganme el chisme, ¿no? Cuando él pregunta qué tiene el pueblo que llora, es porque él estaba dispuesto a socorrer, a ayudar, hermanos. Entonces ya le informan, dice que el Espíritu del Señor viene sobre él y va y libra a los de Jabes de Galaad. Entonces, cuando él vuelve de esa victoria, alguien se acuerda que algunos habían menospreciado a Saúl, porque ese fue un acto, no fue en lo secreto, fue algo que se dio a notar. Y dice, ¿dónde están aquellos que decían que si él nos iba a poder salvar? Para matarlos, ¿no? Y Saúl interviene y dice, no va a morir nadie. Hoy no va a morir nadie. De tal manera que podemos ver allí que en Saúl había nobleza, había una cierta nobleza, hermanos, en su carácter. No fue una debilidad, no fue una falta de carácter cuando lo afrentaron y no supo qué decir. Vemos, hermanos, que en realidad en ese sentido, él era un hombre que manifestaba virtud, de tal manera que reacciona bien. De hecho, él allí es un ejemplo, hermanos. Él allí es ejemplo para nosotros incluso. Ahora, hermanos, algo que pasa con Saúl y que pasa también con nosotros es que en medio de esas circunstancias, hermanos, Saúl fue hallado fiel. Pero cuando Saúl avanza en su vida, hermanos, y cuando otras circunstancias le rodean, entonces salen a relucir inclinaciones, pecados que él mismo no conocía de su persona. Y subrayo aquí, hermanos, esto que le sucedió a Saúl, también le sucede al cristiano. Es decir, usted puede manifestar fidelidad a Dios en ciertas circunstancias, pero después, hermano, cuando usted avanza, cuando usted está rodeado de otras situaciones, de otras personas, de otras condiciones, cuando usted es puesto en estrecho en otras formas, entonces el hombre llega a conocerse a sí mismo en estos otros aspectos. Ahora, hermanos, algo bien digno de mencionarse al respecto del carácter de nuestro Dios, hermanos, es que Él, conociendo que en otros aspectos nosotros vamos a ser infieles, no obstante, Él se alegra con nosotros en nuestra fidelidad primera, y Él nos trata conforme a esa fidelidad. Cuando nosotros más adelante manifestamos infidelidad, hermanos, como le sucedió a Saúl, entonces Dios le trata conforme a esas manifestaciones. Entonces es un aspecto que debe llamarnos la atención del carácter de nuestro Señor. Entonces, hermanos, hablando de Saúl, él, usted ya sabe, ¿no? Ya sabe la historia, ¿no? Él empieza, por ejemplo, a tener celos de David. Cuando él ya está asentado en el reino y David empieza a tener victorias después de derrotar a Goliat, hermanos, ya sabe, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Bueno, cuando Saúl se halla en medio de esas circunstancias, entonces él ya no es hallado fiel. Él empieza a tener celos de David, aunque David era un hombre
fiel para con Saúl. También, por ejemplo, cuando queda en acuerdo con Samuel para que llegue un día e invoque al Señor, porque va a salir a guerrear contra sus enemigos. Conoce usted la historia, hermano, que Saúl tarda en llegar, el pueblo empieza a desertarse y Saúl, cuando ve que sus fuerzas militares se están debilitando, toma para sí el oficio del sacerdote y él ofrece al Señor el sacrificio. Entonces, inmediatamente llega Samuel y le reprende duramente. Entonces empiezan a haber ciertos aspectos en la vida de Saúl donde él manifiesta ya no integridad, hermanos, sino que manifiesta pecado, manifiesta desconfianza. Lo que trato de enfatizar con todo esto, hermanos, es que así como le sucede a Saúl, nos llega a suceder también a nosotros. Yo, de veras, hermanos, yo no tengo un gusto por hablar mal de mí ni nada de esto, hermanos. Cuando hablo algunas cosas acerca de mi propia persona, hermanos, lo hago con la confianza de que es para instrucción de ustedes, para edificación de ustedes, pues. Y es algo que también exalta a nuestro Señor, hermanos. Entonces, miren, yo, por ejemplo, cuando empecé mi vida en Cristo, hermanos, manifesté fidelidad y así como Saúl, había aspectos de mi persona que yo no conocía. Había circunstancias, cosas con las cuales no había lidiado, hermanos, de tal manera que podía decirse que hasta ese momento era yo fiel. Pero cuando fui puesto en estrecho, cuando fui puesto a prueba en otras circunstancias, hermanos, entonces yo llegué a conocerme de una mejor manera. Entonces, hermanos, el hecho de que nosotros tengamos virtud, el hecho de que nosotros manifestemos integridad en ciertos aspectos de nuestra vida, eso es bueno, hermanos, pero no significa que allí ya nuestro trabajo, nuestro andar haya concluido o que ya seamos perfectos, hermanos. Cuando otras circunstancias vienen a nuestra vida, entonces algunos aspectos de nuestro carácter salen a relucir. Y lo puedo decir con confianza, hermanos. Algunos de los que están aquí ya lo han escuchado probablemente. No me voy a alargar en la anécdota, hermanos, pero en algún momento el Señor me puso a prueba al respecto de un premio de puntualidad que nos daban, hermanos. Entonces, para yo reclamar ese premio de puntualidad necesitaba llegar temprano, obviamente. Y en algún momento se me hizo tan tarde que yo pensé, ya no voy a llegar, ya perdí ese premio. Pero bueno, el transporte que me llevó se fue extremadamente rápido, de tal manera que todo se iba a definir por cuestión de un minuto, de 30 segundos quizás, no lo sé. Pero antes de que yo supiera si iba a llegar o no a tiempo, hermanos, esto vino de parte del Señor. Eh, Hubo una pregunta que se implantó en mi mente que me dijo, define de una vez, ¿tú qué vas a hacer? Es decir, ¿vas a decir la verdad, aunque pierdas ese dinero, o vas a mentir para obtener ese premio de puntualidad si es necesario? Entonces, hermanos, yo recuerdo claramente que en mi corazón yo me justifiqué y dije, bueno, pues es que ¿a poco por un minuto voy a tener que perder ese dinero que para mí era importante en ese momento? Y bueno, yo definí en mi corazón que si era necesario el mentir por de 30 segundos o de un minuto, lo iba a hacer, hermanos. Entonces, yo no conocía, hermanos, que mi corazón se inclinaba tanto hacia el dinero y que se podía corromper tanto por el dinero. Yo no conocía ese aspecto de mi persona, hermanos. Entonces, uh, ese día llegué a tiempo. No hubo necesidad de mentir,
pero yo ya en mi corazón me había dispuesto a que si era necesario, lo iba a hacer. Bueno, hermanos, entonces yo llegué a conocer ese aspecto de mi persona y también yo me puedo alegrar en compartirles eso, que el Señor trabajó en mí. Primero me lo manifestó, hermanos. Yo me avergoncé, por supuesto, lo llegué a entender, me llegué a sorprender por ese hecho. Yo no sabía que era yo en ese sentido corrupto, corruptible, pues. Ah, y el Señor empezó a trabajar en mi persona. Eso ya tiene algunos ayeres, hermanos. Por eso también me animo a confiárselos. Eh, entonces sucedió de esa manera, hermanos. El Señor empezó a trabajar en mi persona y hoy día soy, aunque yo pude constatar que eso no concluyó ese día, pero el Señor empezó a trabajar en mi persona, hermanos, y hoy día soy alguien bastante desafanado con respecto a lo que es el dinero, hermanos, bastante desafanado, ¿no? Ha cambiado, eso ha cambiado. El Señor me ha enseñado a mejor tener que pagar las consecuencias si es necesario, si uno tiene que perder, pues es mejor hacerlo que corromperse y cortar la comunión con Él. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, así como le sucedió a Saúl, hermanos, que al principio manifestó fidelidad, pero después en sus circunstancias afloró su carácter u otros aspectos de su carácter, así también nosotros, hermanos. Entonces, siempre tomemos en cuenta que la obra donde nosotros somos asemejados a nuestro Señor Jesucristo, bueno, no es de un día o dos, hermanos. No es de un mes o dos, no es de un año o dos, pero sí es importante esto, hermano. Cuando tú has avanzado en tu vida en Cristo, sí tienes que tener una noción de cuáles son tus debilidades, hermano. Si has avanzado en tu vida en Cristo y no conoces cuáles son esas debilidades, bueno, entonces allí hay algo que no está bien, hermano. Es necesario que nosotros estemos atentos en ese respecto y que estemos siendo ministrados para entender cuáles son esas inclinaciones de nuestro corazón, dónde es que nos corrompemos para que, bueno, el Señor trabaje en nuestras personas. Entonces, la cuestión aquí es, mi hermano, ¿te conoces? La pregunta es, ¿qué tanto te conoces? Y bueno, hay pecados que son, que están lejos de nuestro panorama, lejos de nuestra visión, y salen a relucir un día y nos sorprenden, hermanos. Entonces tengamos nuestros ojos abiertos en ese sentido, sea murmuración, sea chisme, sea que amemos al mundo, sea que temamos a los hombres, hermanos. Yo he batallado también con eso, con el temor a los hombres, hermanos. Está la vanidad, está el orgullo, está la envidia, están las contiendas, hermanos. Una serie de cosas, la deslealtad, la falta de afecto natural, cosas que a veces nosotros no tenemos entendidas, pero que las circunstancias manifiestan. Entonces, hermanos, esto es algo que les quería comentar. Ahora, veo que quedan 6 minutos, los aprovecho, hermanos. La semana pasada, la semana pasada hemos hablado acerca de la pureza y la relación que ésta guarda con la administración de nuestro tiempo. Bien, mis hermanos, para dar a entender esta idea, he echado mano de textos, de ideas, hermanos. Estamos tratando, pues, de construir un razonamiento. Y una de las primeras cosas que he mencionado la semana anterior es que los hombres somos una unidad, pero integrada por más de una parte. ¿A qué me refiero particularmente? Esta es una enseñanza que me parece es familiar para la mayoría de nosotros, hermanos, que cuando hemos llegado a la fe de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido vivificados en nuestro ser interior, hermanos, pero según la Escritura,
y según también nosotros podemos comprobarlo por la experiencia, hay una parte de nuestro ser que definitivamente no ha gozado de la redención del Señor o no ha gozado pues de la manifestación de esa obra de redención del Señor. Porque bueno, ya está cumplida ya está consumada nuestra salvación, hermanos, pero a Dios le ha placido el manifestar esa obra en nuestro ser interior ya hoy, y lo que es la redención de nuestro cuerpo, el Señor ha decidido así que esta será hasta cuando sea manifiesto nuestro Señor Jesucristo. Y esto ha traído, hermanos, implicaciones prácticas para todos nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Básicamente que el que es creyente, hermanos, tiene un hombre interior ya tocado por el Señor, ya renovado por el Señor, pero habita en un cuerpo de carne, hermanos, que todavía tiende hacia el mal. Y allí se establece un conflicto que afecta todos nuestros días, hermanos, ¿sí? Hasta que el Señor nos levante o hasta que el Señor vuelva y nos lleve consigo. Entonces, he citado algunos textos, tal vez innecesariamente, hermanos, porque es algo conocido por ustedes, creo yo, pero lo hago para que no tengamos ahí cabos sueltos, hermanos. Romanos 7:17, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:21 al 24, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, como ya quedan 2 minutos, hermanos, voy a concluir con esta idea para que no tengamos confusiones. Cuando yo voy al inicio del capítulo número 8 de Romanos, ahí se completa la idea que se nos plantea aquí y se nos dice, ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que viven en el Espíritu y no según la carne. Y se nos da a entender allí, hermanos, que por el Espíritu vamos a hacer morir las obras de la carne, de tal manera que esta descripción no nos quiere dar a entender que el creyente es alguien que vive una vida doble, simplemente anhelando el bien con su mente, pero ejecutando el mal con su cuerpo. No es eso lo que la palabra está diciendo. Bueno, hermanos, para cerrar la idea, uh, tenemos que comprender que nuestro Dios no nos contempla como un cuerpo y un alma, ¿no? Por separado, quiero decir. Él nos contempla como una persona. Un texto que nos ayuda a esto, hermanos, para arraigar bien esto, porque podría haber algunos, no lo digo de alguien que yo tenga en mente, ¿no? En este momento, pero podría haber alguno que se justifique mediante el mal entendimiento de estas cosas, diciendo que, bueno, él es cristiano en su hombre interior, pero no lo es en su carne, ¿no? Y pues la carne, ya sabe usted, es carne, y una serie de argumentos que lo único que hacen es justificar el pecado. Bueno, el Señor sabe, es una expresión muy mala, ¿no? Porque es obvio, pero el Señor sabe, hermanos, cómo estamos constituidos, obviamente, porque Él nos constituyó, sabe que somos una unidad que está compuesta de un ser interior, de un ser exterior, voy a decirlo así, de esta parte de nuestro cuerpo, de nuestra carne, pero el Señor siempre nos contempla en unidad. Mateo 10:28 nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, hermanos,
sea cual sea la morada final del hombre, sea la gloria o sea la condenación, bueno, allí vamos con nuestro ser entero, ¿sí? Con nuestro cuerpo y también con nuestro ser interior, si usted quiere llamarle así. Ahora, ah, tenemos que entender eso en el sentido, hermanos, de que somos responsables, por supuesto. Tenemos que entender eso también porque de esta manera, hermanos, es como nosotros afrontamos el pecado. Somos un ser, pero que se constituye de esa manera. Entonces, los creyentes en Cristo distinguimos las dos partes que nos conforman, pero no las separamos en el sentido de que aseguremos o afirmemos que hay dos seres. No hay dos seres, es uno solo, constituido de esas dos partes. Pero somos esas dos partes, hermanos, ¿sí? Si es que me doy a entender. Ahora, algo que había comentado la semana anterior, hermanos, que es relevante con nuestro tema, la pureza y la administración del tiempo, es que con ese ser que se constituye del ser interior y del cuerpo que nuestro Señor nos ha dado, ese ser vive aquí y ahora. Usted está allí en su casa, hermano. Entonces usted está allí y también usted está ahora. En este momento está usted allí y yo estoy aquí y estoy ahora. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Nuestra carne, hermanos, que tiende hacia el mal, tiene que lidiar forzosamente con el aquí y con el ahora. Y es ahí donde empiezan los problemas. Nuestra carne tiene que lidiar con el aquí y con el ahora. Entonces, si usted recuerda, nuestro tema tiene que ver con la pureza y la administración del tiempo. Entonces, ¿qué tiene que ver la pureza con la administración del tiempo? Mire, mi hermano, saltándome algunas cosas, ¿no? Si usted es una persona que es mal administrada en sus tiempos y da ocasión para el ocio, hermano, para que su ser esté divagando sin nada que hacer, hermano. Bueno, eso infiere directamente con la pureza. ¿Por qué? Porque su carne, hermano, con el tiempo libre, puesto que su carne es mala, hermano, su carne tiende al mal, quise decir eso más bien. Su carne con tiempo libre, hermano, ¿qué va a hacer? Bueno, indefectiblemente, hermano, va a tender hacia el mal. ¿Sí? Ahora, eso no es todo lo que hay que decir al respecto. Ah, entonces, hermanos, tenemos que lidiar con esta realidad. Nosotros vivimos aquí y ahora. Yo sé que parece algo rebuscado, hermanos, pero es importante. A diferencia de usted y de mí, nuestro Señor, aunque está en nuestro aquí y está en nuestro ahora, a diferencia de nosotros, hermanos, nuestro Señor no solamente vive aquí, Él no solamente está aquí y Él no solamente está ahora. Nuestro Señor no vive en el tiempo como usted y yo habitamos. Nuestro Señor habita, de hecho, en la eternidad, nos enseña la palabra. Y nuestro Señor está en todas partes. Bueno, yo le puedo decir esto, hermano, para que usted comprenda un poco. Si usted en su carne corrupta habitara omnipresentemente, hermano, eso, mi hermano, sería una tentación con la cual usted no podría lidiar. Si usted en su carne habitara siendo presente en todos los lugares al mismo tiempo, hermano, esa sería una tentación con la cual usted no podría lidiar. Vaya, nos perderíamos indefectiblemente, ¿no? Bueno, nuestro Señor no, sí está con nosotros aquí, está con nosotros ahora,
pero Él no está limitado al aquí y al ahora. Tenemos que entender eso, pero nosotros sí. ¿Sí, hermanos? Nuestro Señor es eterno y es omnipresente. Entonces, hermanos, yo di una ilustración la semana pasada para que comprendiéramos esto. No sé si es necesario el reafirmarlo, pero les contaba yo acerca de esa mascota que teníamos en Veracruz, una perrita, hermanos, que aprendió a abrir la puerta de la calle. Esa perrita siempre era sacada con correa, aunque yo sé que hay animalitos que andan sueltos afuera, pero esa perrita, por observación, yo creo, no sé, aprendió a abrir la puerta que daba a la calle. Entonces, a mí se me quedó grabada la estampa de esa perrita abriendo la puerta por primera vez. Se puso sobre sus patas traseras, movió la manija, se abrió la puerta y entonces ella ya se puso sobre sus cuatro patas, hermanos, y pude ver cómo contemplaba la amplitud y por un instante parecía que estaba como decidiendo lo que iba a hacer con todo eso, ¿no? Entonces, un animalito que no sabe andar afuera, hermanos, que no tiene control, bueno, va a ir a ensuciar a cualquier lado, se va a la propiedad de lo que es el vecino, probablemente se pierda, tal vez la atropellen, va a andar molestando a las personas, se les va a estar acercando, etcétera, lo que usted conoce, hermano. Bueno, en este sentido, podemos hacer un símil entre lo que es nuestra carne cuando se le da libertad con respecto al tiempo, cuando no ejercemos ningún tipo de administración del tiempo, guardando las formas, hermanos, puedo decir que hay semejanza allí. Una característica de este animalito que yo tenía es que yo la llevaba a caminar a un pozo de agua que había donde había pues era una cierta amplitud. Recuerdo que ahí sí la podía yo soltar, hermanos. Entonces el animalito pues andaba por acá, por allá. Pero una de sus desvirtudes, vamos a decirlo así, es que cuando este animalito encontraba estiércol, y les digo esto, hermanos, estiércol animal o humano, este animalito se revolcaba, hermanos, y era blanca, ¿no? Aparte para terminarla. Este animalito se revolcaba, hermanos, y sin ningún tipo de congoja, de pena, después que había terminado, y esto lo hacía obviamente fuera de mi vista, iba y se me arrimaba, ¿no? Entonces, ya se imaginarán ustedes, ¿no? Lo desagradable que era todo eso. Bueno, así es, hermanos, cuando nuestra carne no está sujeta por nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, 8:14, bueno, ya termino casi, hermanos. La palabra, hermanos, nos enseña en la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, cómo es que el Señor mandaba lidiar con algunos de los hermanos que observaban ocio, debilidad o poco ánimo. Dice la primera carta a los tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Les comentaba yo la semana anterior que tiene que llamarnos la atención lo siguiente, hermanos. Ninguna de estas cosas es algo de alabar y ninguno de nosotros estaría orgulloso de decir, bueno, yo soy de poco ánimo, ¿no? Yo soy un débil en la fe. Y bueno, yo soy un ocioso, ¿no? Ninguno de nosotros, hermanos, estaría orgulloso de reconocer una de estas desvirtudes, pero aún dentro de lo que son estas cuestiones negativas, hermanos, hay separación. Ese es el punto que yo quise enfatizar la siguiente semana. No toda desvirtud es lo mismo, hermano. Al de poco ánimo, el Señor manda, aliéntalo.
Fíjense bien, al de poco ánimo manda aliéntalo. Del débil, el Señor dice, sosténlo. Pero del ocioso, hermano, dice, amonéstalo. ¿Nota usted la diferencia, hermano? Eh, el aliento es para el de poco ánimo, no es para el ocioso, hermano. El sostenerlo no es para el ocioso, es para el débil. Para el ocioso es amonéstalo, amonéstalo. Sí, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que el ocio, de hecho, es tratado en la Biblia como un pecado. Sí, mis hermanos. Ahora, yo sé que eso a veces, no a veces, eso puede resultar chocante para algunos de nosotros porque la palabra ocio ha sido dignificada, especialmente por la industria del entretenimiento, de tal manera que no logramos a veces centrarla adecuadamente. Pero bíblicamente hablando, hermanos, el ocio es tratado en la Biblia como un pecado. Entonces, hermanos, como tal, nosotros debemos también manejarlo. Ahora, hermanos, como ya estamos por terminar el tiempo, quiero hacer el siguiente comentario. Nosotros tenemos una forma de abordar lo que es la idea, el concepto de pureza. Humanamente hablando, nosotros tenemos una construcción acerca de lo que la pureza es, pero tenemos una construcción errada, hermanos. Yo les comentaba en la ocasión anterior, si no mal recuerdo, que puesto que los pecados sexuales son de las cosas más patentes, más fuertes en nosotros, hermanos, bueno, por eso hemos construido un concepto de pureza que está muy relacionado con lo sexual. Bueno, algunos de nosotros llegamos a relacionar la pureza con la virginidad, ¿sí? Aunque virginidad no es una expresión que se utilice tanto en el hombre, hermanos, pero aplica, ¿no? Si usted me entiende, aplica. Entonces, nosotros llegamos a relacionar la virginidad con la pureza. Pero yo les hacía el siguiente comentario, hermanos, y esto es para nuestro entendimiento. Hay personas, hombres y mujeres, que pueden ser vírgenes de su cuerpo, ¿sí? Porque no han tenido relación sexual, pero que no son puros. Repito esto, hermanos. Hay personas que pueden ser vírgenes en su cuerpo por cuanto no han tenido relaciones sexuales y sin embargo no son puros a los ojos del Señor. No digo que a los ojos de los hombres porque no tendría sentido, hermanos, esto. La pureza en realidad, aunque se manifiesta ante los hombres, es nuestro Señor el juez de estas cosas. Pero la pureza, hermanos, es algo que va más allá de la abstinencia sexual. Sí, hermanos. Ahora, otros tenemos el problema de pensar que la pureza es algo que solo tiene sentido antes del matrimonio, en el sentido de que, bueno, quiero casarme de blanco, ¿no? Y cuando la persona llega al matrimonio, tal vez la noción que tenía de pureza es puesta aparte. Al respecto de esto, hermanos, tenemos que decir lo siguiente. La pureza o la impureza, de hecho, pueden y se siguen manifestando dentro del matrimonio. La pureza o la impureza, hermanos, puesto que no está relacionada con la virginidad exclusivamente, hermanos, la pureza o la impureza se pueden manifestar todavía dentro de lo que es el matrimonio. Entonces, el comentario en realidad tiene que ver, hermanos, con que la pureza es un concepto, una idea amplia, hermanos,
con la cual el creyente tiene que lidiar. Entonces, si usted va hacia lo que es un significado etimológico de la palabra ocioso, hermanos, fíjese que algo que se dice allí es que, puesto que es un concepto que nace en una época, se dice que un ocioso es una persona propia de los mercados o de la plaza pública, un frecuentador de mercados, un paseante ocioso, ¿sí? Entonces, por supuesto, esto es acuñado dentro de esa época, pero usted y yo sabemos que hoy día el que no tiene nada que hacer, bueno, aunque sí, todavía podemos ir a las plazas, sin embargo, hermanos, ya se nos ha dado otro lugar donde vaciar todo ese tiempo libre, si usted me entiende, hermano. ¿Sí? Entonces, hoy día nosotros tenemos que lidiar con el hecho de que, pues tal vez ya no manifestamos ese pecado en los mercados o en las plazas, sino que lo manifestamos en nuestros dispositivos. Entonces, mis hermanos, son 8:22. Termino con este comentario, hermanos. Tú puedes ser, mi hermano, alguien disciplinado en el sentido de que te levantas todos los días a las 5:30. Es un decir, hermano. Haces tu devocional, lees y oras. Sales, bueno, desayunas. A las 6 de la tarde, 6 de la mañana desayunas. 6:20 quizás sales rumbo a tu escuela, tu trabajo. Estás en tu trabajo de 8 a 4, no lo sé. Usted me entiende hacia dónde me dirijo. Terminas tus labores de ese día, regresas a tu casa, haces un poco de aseo, un poco de tus pendientes, comes, haces tus tareas y en una perfecta disciplina, respetando el orden de tus horarios, lo que tú te has fijado o prefijado, pues, así ya te dan las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde. Bueno, ciertamente se puede decir que tú eres un hombre, una mujer disciplinado. Sin embargo, hermano, y toma en cuenta que he dicho que has orado y has leído, ¿no? Puede decirse, hermano, que a pesar de esto, todavía corres el peligro, a pesar de ser una persona disciplinada, todavía corres el peligro de dar ocasión a tu carne. Porque la disciplina, mi hermano, es importante. Porque un hombre que no tiene nada que hacer, un hombre que simplemente está viendo hacia el horizonte y que no, no se aplica en ninguna cosa, obviamente la carne le va a dominar, hermano. Pero tenemos que entender esto, hermanos. La disciplina no lo es todo cuando estamos hablando de la salud del alma, hermanos. A la disciplina, al honrar tus horarios, al honrar tus hábitos, a todo eso, hermano, tienes que agregarle sabiduría. ¿Por qué, hermano? Porque si yo después de las 5 de la tarde le dedico 1 hora y media al scroll o aún dentro de mis actividades, ahí en mis clases o en mis momentos muertos, yo le doy rienda suelta al scroll. El scroll es el estar pasando la pantalla, hermanos. Usted sabe, desgraciadamente, creo que todos sabemos de qué hablamos. Y paso la pantalla, y paso la pantalla, y paso la pantalla, y paso la pantalla. Bueno, definitivamente voy a hallar allí algo que va a alentar mi carne, hermanos, que me va a traer impureza. ¿Por qué? Porque el Internet, hermanos, bueno, no es algo cristiano, hermanos. Ahora, espero que usted me entienda, hermano. No estoy con esto reprobando todo. De hecho, ahorita estamos utilizando estos recursos para estas sesiones. Ni estoy diciendo, hermano, que tenemos prohibido absolutamente todo.
Lo que estoy diciendo es que si usted no aplica sabiduría a su disciplina, hermano, entonces la pureza no vendrá simplemente por el hecho de que usted ha honrado sus horarios. ¿Sí? Pero de eso vamos a tener que platicar más la siguiente semana y eso si el Señor lo permite, hermano.